Los relatos de esta noche, además de ser aterradores, nos hacen recordar la fragilidad de este mundo y esa nostalgia que nos rodea cuando un ser querido abandona este plano físico. Bienvenidos al Agujero Negro. Comencemos. En la empresa Arcadia S.A., don Fernando no era solo el dueño, era el corazón. Un hombre de risa fácil, siempre con una taza de café en mano, que conocía el nombre de cada empleado y preguntaba por sus familias. Cuando se fue, un infarto silencioso mientras dormía, la oficina se sintió como un templo sin su deidad. Su despacho, la última puerta del pasillo principal, se mantuvo cerrado. La familia pidió que se dejara intacto un tiempo, por respeto. Pronto, ese despacho se convirtió en un mausoleo silencioso. Al principio, era fácil de ignorar. Ramiro, el vigilante nocturno, juraba que a veces, a las 1 de la mañana en punto, justo cuando don Fernando solía hacer su ronda de pasillo, la luz de su oficina se encendía. Un parpadeo breve, no más de 10 segundos. Ramiro lo atribuía a fallas en el cableado o a la fatiga visual. Esto cambió una madrugada. Revisando los pasillos en el monitor, Ramiro vio una sombra moverse detrás del cristal esmerilado del despacho. No era un reflejo. La silueta era inconfundiblemente la de un hombre corpulento, con la mano levantada, como si saludara. Se desvaneció antes de que Ramiro pudiera levantarse de su silla. La cosa escaló con la silla. La única pieza de mobiliario que quedaba dentro del despacho era el escritorio de caoba y la silla ejecutiva de cuero. Varias mañanas, la asistente de dirección encontraba la silla alejada del escritorio, girada ligeramente hacia la ventana, como si alguien hubiera estado contemplando la ciudad. Ella la regresaba, molesta por la supuesta broma de algún colega. Pero un martes, en plena tarde y con media docena de personas cerca, el silencio de la oficina se rompió con un chirrido sordo y helado. La silla se deslizó sola sobre el mármol, deteniéndose a 2 metros del escritorio. El silencio fue total, solo roto por el sonido de una taza que, coincidentemente, cayó al suelo en la sala de descanso. La certeza de que don Fernando no se había ido se instaló en el ambiente. Ya nadie movía la silla. De hecho, le limpiaban el polvo con más cuidado que al resto de los muebles. Llegó noviembre, el Día de Muertos. Los empleados montaron una pequeña ofrenda discreta en una mesa junto a su despacho. Flores de cempasúchil, veladoras y sus gustos, unos cigarros caros, el periódico del día y, por supuesto, una taza de su café favorito, recién hecho y humeante. El primer día, la taza se llenó a las 8 de la mañana. A las 12 del mediodía seguía intacta. Pero a las 3 de la tarde, la hora exacta en que don Fernando siempre tomaba su último café fuerte antes de irse, la taza estaba medio vacía. El líquido no se había evaporado. Había una marca limpia de donde había estado el café, como si alguien hubiera dado un sorbo largo y firme. Lo más inquietante, el vapor que se condensaba en el aire olía tenuemente a tabaco. Al día siguiente, la jefa de recursos humanos, que se quedó hasta tarde terminando un informe, presenció el momento. Eran las 7 de la tarde. La oficina estaba en penumbra. El silencio era total. Miró hacia la ofrenda, sintiendo un escalofrío. La taza, llena hasta el borde, estaba allí. Entonces, la vio. Una neblina grisácea, casi transparente, se formó detrás de la ofrenda. Se densificó rápidamente, tomando la forma inconfundible del hombre corpulento. No tenía rostro, solo la silueta de su traje y su postura ligeramente encorvada. La silueta se inclinó hacia la taza. No hubo sonido, solo una pausa en la respiración del aire. Cuando la neblina se disipó, la taza estaba vacía en una tercera parte. La mujer no gritó. Solo sintió una paz helada y una certeza profunda. Don Fernando no era un fantasma vengativo. Simplemente, aún estaba terminando su trabajo, supervisando que todo estuviera bien. Su presencia era un recordatorio constante, silencioso y terrorífico,
de que la muerte era solo una nueva hora de entrada. Y él siempre llegaba puntual para su café de la tarde. Las calles adoquinadas y los murales coloridos del barrio de la Ciudad de México eran el telón de fondo de la inquebrantable amistad entre Luis y Alberto. Desde los 8 años, cuando se conocieron jugando fútbol en el callejón. 20 años después, siguieron siendo los carnales del barrio, aunque las travesuras infantiles se hubieran transformado en confidencias nocturnas y los raspones de rodillas en cicatrices de la vida. La noticia del cáncer de Luis cayó sobre Alberto como un sismo, sacudió su vida. Alberto, el más pragmático de los dos, se aferró a la esperanza con una fe ciega. Cada visita al hospital, cada ciclo de quimioterapia, era un nudo más en su garganta. Se prometieron luchar juntos, como siempre lo habían hecho, codo con codo, bajo el sol implacable de la ciudad o las inundaciones de las lluvias torrenciales. Pero la lucha, a veces, tiene un desenlace inevitable. Los últimos meses fueron un torbellino de tratamientos cada vez más agresivos. Luis, antes un torbellino de risas y ocurrencias, se consumía lentamente. Su última quimioterapia fue un infierno puro. Alberto, incapaz de soportar el dolor de verlo así, se excusó del hospital ese día, con el corazón apretado y la promesa de volver al día siguiente. No sabía que esa mañana nunca llegaría. 2 horas después de esa brutal sesión, el doctor, con el rostro grave y los ojos opacos, le comunicó a la familia que ya no había nada que hacer. Luis se había aferrado a la vida con una fuerza sobrehumana, con la misma tenacidad con la que defendía su portería en el fútbol llanero, pero su cuerpo no pudo más. Estuvo en terapia intensiva, luchando contra cada latido, cada aliento, hasta que finalmente se desvaneció. La sala de espera se llenó de un lamento colectivo. Familiares, amigos cercanos, todos estaban allí, menos Alberto. Lo buscaron, lo llamaron a su celular, enviaron mensajes a sus redes sociales, pero era como si la caótica urbe se lo hubiera tragado. No pude localizarlo para darle la noticia, para que pudiera despedirse de su mejor amigo. Pasaron las horas, lentas y dolorosas. El hospital se preparaba para el último adiós. Fue entonces cuando, finalmente, el celular de Alberto vibró. Era su hermana, Sofía, la voz ahogada en sollozos. Alberto, ¿dónde estás? Luis, ¿qué pasa, Sofi? Acabo de hablar con él, dijo Alberto, con una sonrisa de alivio en los labios. Me dijo que ya se siente mejor, que la quimio no fue tan mala y que nos viéramos para echar unas chelas en el puesto de Don Chuy. Prepara las caguamas, que esta noche celebramos. Un silencio sepulcral se instaló al otro lado de la línea, solo roto por los sollozos de Sofía. No pudo contenerse. Alberto, no. Luis falleció. Hace más de 2 horas. La sonrisa de Alberto se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad, luego de horror. No, no es cierto. Me acabo de llamar. Hace 10 minutos. Su voz estaba débil, sí, pero dijo que estaba mejorando. Dijo que nos veríamos pronto. La conversación era una pesadilla. Los otros amigos de Luis, que estaban con Sofía, tomaron el teléfono y le repitieron la misma verdad brutal, con la voz quebrada. Alberto, es verdad. Estuvimos aquí. Todos vimos cómo se fue. Él no pudo haberte llamado. Pero, tengo la llamada. En mi registro. Con manos temblorosas, Alberto revisó su historial de llamadas. Allí estaba, clara y perturbadora, la última llamada de Luis. Duración, 1 minuto y 15 segundos. La hora, hacía exactamente 10 minutos. El aire en el barrio se volvió helado, a pesar del calor de la tarde.
la realidad se dobló sobre sí misma. Si Luis había fallecido hacía más de 2 horas, ¿quién había llamado a Alberto? ¿Y con qué propósito? La alegría del mensaje se transformó en un eco helado. La voz débil, la promesa de una celebración que nunca sería. Esa noche, Alberto no durmió. Miraba el celular, el registro de la llamada, como si fuera una reliquia profana. ¿Había sido el subconsciente, un truco de su mente para afrontar la pérdida? ¿O había algo más, algo inexplicable y macabro que se aferraba a la amistad, incluso más allá de la muerte, entre los viejos callejones de la Ciudad de México? Las cervezas que debían compartir esa noche se quedaron frías en el refrigerador. Y cada vez que el teléfono de Alberto sonaba con un número desconocido, un escalofrío le recorría la espalda. Porque a veces, los adioses más dolorosos son los que nunca se pronuncian, y las voces del más allá no siempre traen consuelo. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.